Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Vamos a ver cómo están las energías. Vamos a ver. Géminis, ya sabes que a lo largo del vídeo te voy a dar mensajes especiales. Géminis, en el trabajo algo está a punto de terminar, no te voy a engañar, sale un corte dentro del trabajo. Géminis, que no estáis trabajando, mira, te están los caminos bastante cerrados, pero tú tienes posibilidades, lo que pasa que estás tan agobiado, tan agobiada que no logras verlas. Dicen tú... Hablarás con una persona que tú conoces, Géminis, y te guiará un poquito, que será a finales de este mes de noviembre, te guiará un poquito, te ayudará en algo respecto al trabajo. Géminis, que tenéis un negocio. Tengo que decir, Géminis, no me gustan nada tus cartas, ya te lo digo desde ya. Ten mucho cuidado con las pérdidas de dinero, ¿Que son pérdidas que te podrías recuperar fácilmente? Sí, pero a nadie le gusta una pérdida. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía. Te llevarás una sorpresa grata referente a un dinero que tú sabes que tiene que llegar en algún momento de tu vida, pero que tú no lo esperas ahora. Entonces, aquí en este caso dicen, te vas a llevar una sorpresa bastante grata, ¿bien? En cuanto a otras situaciones económicas de tu vida, Géminis, dicen, hay alguien que no quiere que tú recibas un dinero relacionado con gente joven, con los hijos o algo por el estilo. Dicen que esto se va a solucionar, que te puede retrasar algo, pero que finalmente se va a solucionar, ¿bien? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros, mira, te voy a decir que algo está a punto de cambiar en tu vida, Géminis. Mira, la vida te ha puesto pruebas y te sigue poniendo pruebas. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te sientes traicionado? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Quién te ha traicionado a ti? ¿Quién? Porque aquí dicen sí, lo puedes ver como una traición. Pero tú tampoco lo hiciste mejor. Aquí todo hay que decirlo, Aquí todo hay que decirlo. Yo igual que digo lo bueno, digo lo malo, yo lo digo todo. Bien, entonces sientes una traición sin tener que sentir una traición, porque tampoco fue una cosa... Fue 50-50, Géminis. Vamos a ver aquí qué sale de cara a futuro. Mira, yo de cara a futuro te veo, Géminis, que sí, que algo está a punto de cambiar, pero que todo depende mucho de qué es lo que uno quiere. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que uno busca? ¿Cuáles son los intereses que uno tiene? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. El pasado no te puede ofrecer nada más que lo mismo de siempre, Géminis. Lo mismo de siempre. Dicen, cuidado con las personas del pasado porque te van a ofrecer lo mismo de siempre. Aquí me hablan de una persona que dicen que tú puedes llegar a tener una relación con esta persona, que ya te comunicaste con esta persona hace ya tiempo, pero es que si seguimos poniendo pegas, no vamos a estar ni con esta persona ni con otra. Entonces aquí dicen, le estamos poniendo muchísimas pegas a esta persona por distancia o por lo que sea, ¿bien? Pero se le están poniendo pegas y esta persona entra con fuerza a tu vida. Ya simplemente es que tú quieras dejar que se abran los caminos totalmente. Yo te veo bloqueos en tu vida, pero yo los bloqueos que te veo, Géminis, yo no te voy a engañar. Pienso que te los pones tú.
Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Es verdad, mira, que a veces nos ponemos tan negativos que nosotros mismos nos ponemos esos bloqueos, ¿no? Eso le pasa a muchísima gente, hasta a mí me pasa. Géminis, tienes un triunfo asegurado con una persona que tú hablabas antes. Tienes el triunfo asegurado con esta persona. Pero ya depende si tú quieres avanzar o no quieres. Por eso decía la primera tirada, lo primero que tienes que tener claro qué es lo que buscas, qué es lo que quieres realmente. A lo mejor quieres algo pasajero, a lo mejor piensas que quieres una persona en tu vida y cuando te veas en acción dices, pues resulta que yo no tengo ganas de estar todos los días con una persona. Entonces esto es lo que hay que aclararse. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Géminis, solteros, mira el triunfo que te viene y sale ya, que tú vas a tener noticias de esta persona. Y mira aquí la inseguridad tuya, Géminis. Todo depende de lo que tú hagas, ni más ni menos. Todo depende de lo que quieras, de lo que no quieras. La oportunidad la vas a tener. Luego ya que tú la cojas o no la cojas, eso ya es otra historia. Géminis, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor cuando termine con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis, casados, en convivencia y novios. Habéis pasado por algún tipo de estancamiento en esta relación, ¿no? Veo un poco de estancamiento, pero ahora mismo, parece ser, no, esta no la quería yo coger. No la quería yo coger, estas. Parece ser que está habiendo fluidez, ¿no? Y que se van pasando ciertos obstáculos. Géminis, veo obstáculos vuestros que tienen que ver con hijos y con dinero, ¿bien? Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir a muchos de vosotros, Géminis, que hemos estado esperando respuesta de algo o de nuestra pareja, que ya viene esa respuesta positiva. Positiva, ¿eh? Vamos a seguir. Mi queridísimo Géminis, que estáis casados, en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Estáis en una segunda oportunidad y esto es muy importante. Ven muchos de vosotros que habéis estado un tiempo distanciados, ¿no? Y habéis decidido daros una segunda oportunidad. Esto es positivo. Esto es positivo, Géminis. O sea que vosotros vais a continuar ahora. Yo voy a decir algo aquí. Géminis, hay uno de los dos que tiene que solucionar ciertas cosas, muy importante para que esta relación funcione. Incluso en esta relación, Géminis, tenemos la sensación que hay una mano negra manipulando. Sí, no es sensación, es que es así. Entonces esta persona que está a tu lado, Géminis, tiene que solucionar ciertas cosas para dejar esto ya atrás. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, que estáis casados en convivencia y novios. Muchas veces has dudado de si de verdad estáis hechos el uno para el otro, si de verdad el destino quiere que vosotros estéis juntos. Yo, mira, esas dudas que tenéis, os digo que van a ser aclaradas. Vosotros, por lo que sea, por destino, porque os queréis, porque sí vais a estar juntos, dicen todavía un largo tiempo. Yo no soy de las personas que te va a decir vas a estar toda la vida, no. No, porque soy realista, ante todo. A mí no me gusta la fantasía. Sí, me gusta la fantasía, pero para mí, el brillo, el todo eso. Pero en la apuesta a la realidad, a la vida de cada persona, tú no puedes decir que una persona es para toda la vida. Porque todo depende de nuestras actuaciones y de las actuaciones de la otra persona. Y tú a día de hoy puedes decir, yo aguanto carro y carretas. No lo sabes, tú igual mañana te mamas. Ese es el tema. Ahora que esto es para un largo tiempo, te digo que sí.
Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí, con este mensaje especial del amor. Date el placer, date el lujo de volver a nacer, de renacer, de revivir momentos. De revivir momentos. Quédate con esto, Géminis. Te ponen muchas trabas a ti en tu vida. O que te dejas que te pongan trabas. Te dejas, creo que te dejas, Géminis. Y por eso te metes en esta situación de pensamientos negativos, de sacarle pegas a las personas que te aparecen y demás. Géminis, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, Géminis. Te voy a dar otro mensaje, mi queridísimo Géminis. Hay algo que tú has tenido hace poco, ¿no? Y esto, pues bueno, supuestamente está curado ya. Pero hay una situación aquí que dice, después de un pequeño percance que tú vas a tener, Géminis, resulta que sale algo de esto que tú has tenido que resulta que no está curado totalmente. Pero yo no soy médico, esto te lo tiene que decir un médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, con ese mensaje general. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje general que tengo para ti. Has confiado mucho en amistades, has entregado mucho a las amistades, esperando siempre que fuera recíproco. No ha sido recíproco para nada, Géminis. Para nada. Dicen, cambia de aires. Haz cambios en tu vida. Haz cambios. Muy importante, mi queridísimo Géminis. Te quiero dar un número. Te voy a dar el número 20 para esta semana, Géminis. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y muy importante, no olvides activar la campanita. Que te mando un besito fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.